¿Cómo están? Grandioso es nuestro Dios, ¿lo cree? Él es soberano. Qué bueno que podemos estar todos juntos en esta mañana, en este lugar. Que haya aprovechado este tiempo para poder estar aquí. Incline su rostro y diga: Señor, muchas gracias. Te exaltamos con todo nuestro corazón. Te bendecimos, Señor, a ti porque tú eres Rey, porque tú eres grandioso, Señor. Padre, queremos bendecirte y exaltarte con todo nuestro corazón y poder, Señor, abrir nuestra vida, Padre, a tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, te damos gracias por este tiempo que nos concedes de estar aquí, Señor, y nos ponemos en tus manos y te pedimos que seas tú, Señor, bendiciendo nuestras vidas, Padre, nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén, Padre. Aleluya. Ok, ya se fueron los niños, ¿verdad? Su clase. Ahora sí vuelve con su vecino, que tiene un nuevo vecino, tiene al lado. Y Dios te bendiga. Que estás aquí. Dios es bueno, ¿cree? Un paso al frente quien esté dispuesto a ir a pelear con el comandante. Los soldados se miran unos a otros y solamente uno de cada tres avanza. De los demás, algunos miran hacia arriba, otros hacia abajo, otros hacia un lado, y se quedan algunos donde están. Se escucha decir una vez más: un paso al frente quien está dispuesto a ir a pelear con el comandante. Inmediatamente otra voz dice, se escucha decir, ¿verdad? Quien tenga temor, levántese de mañana y regrésese a casa. De 32,000 soldados, se regresan 22,000. El líder cuenta a los voluntarios. Son solamente 10,000 guerreros que están dispuestos a ir a la batalla. El Señor Dios le habla al líder y le dice: son demasiados. Del que yo te diga, este irá conmigo. Pero de cualquiera que yo te diga, ese no irá contigo. El tal no irá. Hazlos descender a las aguas y ahí los probaré. Es un día caluroso. La distancia es bastante larga. Cuando llegan al arroyo, la mayoría de ellos está cansado y sediento. Una vez más, el Señor le da instrucciones precisas al líder. A todo el que lama el agua con su lengua, como lame el perro, lo pondrás aparte. El líder y sus ayudantes van clasificando rápidamente y poniendo en un grupo especial a aquellos pocos que lamen de su mano, separándolos de la mayoría que doblaron sus rodillas y se postraron para beber. Cuando la selección se hace, terminan solamente 300 hombres. El líder se dirige a ellos diciéndoles: hermanos, Dios nos ha elegido para que me acompañen a pelear contra nuestros enemigos. Ustedes saben muy bien que ellos son grandes guerreros y que montados en sus camellos son peligrosísimos. El Señor me ha indicado que si atacamos con 32,000 guerreros, seremos muchos y no vamos a jactarnos de que triunfamos por nuestra propia fuerza. El Señor también me reveló que 10,000 todavía era demasiado. Así que el Todopoderoso me ha ordenado que no usemos ninguna arma en la pelea. No habrá lanzas, ni espadas, ni flechas. Comienza a escucharse un murmullo en medio de los 300 hombres. Algunos de ellos comienzan a ponerse pálidos. Algunos comienzan a preguntarse: ¿cómo que no hay armas?
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este ejército es 10 veces más grande que el nuestro. Esto es una locura. El líder se levanta nuevamente con estos 300 hombres y les dice: confiad en lo que Dios nos ha dicho. Uno de ellos, veterano de varias batallas, pide la palabra y tras excusarse dice: comandante, estamos agradecidos por el alto honor que nos has confiado, que nos has conferido. Nosotros nos enlistamos cuando éramos varios miles, pero a decir verdad, muchos de mis compañeros están preocupados, por no decir otra cosa. Nosotros estábamos dispuestos a pelear cuando el ejército era de 10,000 soldados, pero con solo 300 hombres, la situación es muy difícil. El líder los escucha con atención y el guerrero continúa hablando: comandante, con todo el respeto que se merece, algunos de nosotros quisiéramos solicitar, digamos, un permiso temporal. Se hace una pausa prolongada, tras la cual el líder con voz ronca y firme dice: ustedes están todos enrolados por el Señor y aquí no hay permiso temporal para nadie. El Dios eterno nos prometió la victoria y Él luchará a nuestro lado. Estas palabras a los 300 soldados los pone muy nerviosos. Como la actitud de los 300 soldados pone un poco nervioso a nuestro líder y comienza a sentirse un poco inseguro. El Señor le dice: levántate y desciende contra el campamento, porque yo lo he entregado en tu mano. Nuestro líder escucha el mensaje de Dios y tartamudea un poco. Sabe que el enemigo tiene miles de guerreros bien entrenados. ¿Qué podrá hacer con tan solo 300 hombres? En su interior tiene una lucha: si ir ahora mismo como el Señor lo propone o esperar. ¿Qué puedo hacer? Comienza a haber alguna duda en su corazón. ¿Cómo podríamos vencer a esta multitud siendo tan pocos? El Señor en su misericordia le da otra opción. Si tienes miedo de descender, desciende al campamento tú con tu criado. El rostro del comandante, al ver a su criado, muestra un poco de alivio. Mira a su asistente y le dice: Dios me ha dicho que descienda contigo. Vamos a ver el campamento del enemigo. Yo no tengo temor, pero tú sabes que esta situación parece ser un poco descabellada. Así que vayamos juntos a espiar la posición del enemigo. Sigilosamente, los dos hombres se acercan al campamento. Es una noche sin luna. Primero caminan escondiéndose entre los matorrales y las rocas. Luego, en los últimos 100 metros, se arrastran como serpientes. A medida que se aproximan las voces y las risas, el ejército enemigo se hace escuchar cada vez más fuerte. Nuestros dos hombres valientes han podido evadir a los centinelas que recorren el aburrido camino que les fue asignado. Por fin llegan a unas rocas a unos 20 metros de dos hombres que están conversando. Uno de los cuales dice a su compañero: ¿sabes? Tuve un sueño anoche. ¿Tú? Sí, yo. Tú siempre andas soñando. Sí, tuve un sueño, pero este sueño es muy raro. Este sueño es distinto a todos los demás. Parecía muy real. Y me desperté temblando y cubierto de sudor y de mucho frío. Cálmate, no es para tanto. ¿Qué tan fuerte ha de haber sido tu sueño? Yo también tengo pesadillas cuando ceno mucho. Pero cuando me despierto me doy cuenta que es solo un sueño y me olvido y no pasa nada. Pero a ver, tranquilízate, cuéntame. Veía un pan de cebada. ¿Me vas a decir que por el pan de cebada tuviste miedo? Espérate, déjame te cuento. Veía un pan de cebada, no era cualquier pan, era un pan enorme, era más grande que un camello. Lo volteé a ver y le dije: híjole, sí que cenaste demasiado. Espérame, era más grande que un camello. ¿Y por eso te asustaste? Espérame, escúchame. Ese pan venía bajando desde los cerros como si fuera una rueda grande. De pronto giraba de un lado al otro y después giraba rápidamente, ¿verdad? Hacia donde estábamos nosotros. ¿Y sabes qué?
parecía que el pan actuara como si estuviera vivo. Se movía de un lado a otro, trazando círculos en el aire como si fuera una espada. Bueno, ¿y qué pasó después? El pan era redondo, era como una torta, pero más ancho. Empezó a tomar gran velocidad y de pronto se estrelló contra una de nuestras tiendas. Y era el pabellón de nuestro rey. Se estrelló ahí. Con la fuerza del golpe cayó y dio vueltas. Las estacas quedaron patas arriba. Todo lo que estaba adentro quedó destruido. Y lo peor del caso es que yo estaba dentro de esa carpa. Pero aquí no termina todo. La rueda se siguió moviendo de un lado a otro hasta que todas las carpas fueron arrasadas. El rostro del soñador, ¿verdad?, estaba atemorizado. El otro compañero le dice: tranquilo, fue solo un sueño. Pero los sueños son inexplicables a veces, ¿cierto o no? El hombre escuchaba atentamente el sueño que le estaban contando y se puso muy serio y dijo: alto, esto no es otra cosa más que la espada de nuestro enemigo. Dios nos ha entregado en su mano con todo el campamento. Nuestros dos hombres valientes que escuchaban el sueño se miraron como pudieron en medio de la oscuridad. Cerraron sus ojos y oraron en silencio y alabaron a Dios, dando gracias por lo que habían escuchado. Con mucho cuidado retrocedieron y emprendieron el viaje de regreso al campamento. Al llegar, el comandante y su compañero les dijo a los del campamento: levántense, porque el Señor ha entregado el campamento de nuestros enemigos en nuestra mano. Este comandante es un hombre cuya fe se ha fortalecido. Sabe que el sueño de aquel enemigo suyo tiene mucho significado, y no es una gran casualidad que lo haya contado cuando ellos llegaron. Entiende la interpretación del sueño que uno de ellos dio, y entonces entiende que el Todopoderoso está obrando. Al caer la siguiente noche, el comandante sale con sus guerreros. Los ha dividido en 3 grupos de 100 hombres cada uno. Les da una antorcha encendida, un cántaro y una corneta. De inmediato cada uno coloca el cántaro encima de cada tea, permitiendo el pasaje del aire para que la luz no se apague. Avanzan en silencio, arrastrándose cuando es necesario. Ya ha pasado medianoche. Cada guerrero se va colocando a la misma distancia el uno del otro. Se ha formado un cordón continuo en torno del perímetro del campamento de los enemigos. Estos, confiados en que están en un lugar seguro, han decidido descansar. Miles de guerreros, sus armas, sus tiendas y hogueras están esparcidas por toda la región. Los camellos a los lados son vigilados por sus cuidadores. El cambio de guardia se anuncia con un sonido y se repite a lo largo de la noche. Los hombres de nuestro comandante siguen cada uno a su jefe de escuadrón. Se está avecinando una tormenta. Hay relámpagos por todos lados. El rostro de estos guerreros se muestra confundido y atemorizado un poco. Saben que si algo falla, están perdidos. Las instrucciones han sido precisas. El comandante apunta con su espada al campamento enemigo. 300 cántaros se rompen al mismo tiempo y un círculo de luces rodea el lugar. Los hombres comienzan a sonar las cornetas y luego gritan con todas sus fuerzas: ¡ah! ¡Por el Señor y por Gedeón! En el campo enemigo se produce una gran confusión. Se dan cuenta de que están rodeados por todos lados, y ese sonido tan intenso de tantas cornetas les hace creer que un ejército enorme los ha acorralado. En medio de las tinieblas, los enemigos se llenan de pavor. Los que están al sur corren hacia el norte y viceversa. Buscan una salida para encontrarse que también allí hay luces, gritos y el ensordecedor sonido de las cornetas. Asumen que el enemigo ya está dentro de su campamento, y en la oscuridad empiezan a atacarse unos a otros pensando que son adversarios. Los que sobreviven a la matanza huyen despavoridos, pero son acorralados y detenidos por los soldados hasta acabarlos. Los 300
vuelven al campamento muy cansados, pero muy agradecidos al Señor. No han tenido ni una sola baja. Han aprendido que obedecer a Dios trae bendición y victoria. Bendito el nombre del Señor. Esta historia la encontramos en Jueces capítulo 7. ¿Sí? Y ahí podemos ver la historia de este ejército, el ejército de Gedeón. Amén. En alguna ocasión compartimos en relación a Gedeón. Y mire, yo quisiera que podamos ver algunas características de este hombre y de lo que sucedió aquí. Porque creo que Dios nos da una gran lección a través de este hombre, a través de esta historia que podemos ver, ¿verdad?, en la Escritura. Como con un pequeño grupo de hombres dispuestos, con un pequeño grupo de hombres, ¿verdad?, valientes, pudieron vencer al enemigo sin tener que hacer nada más. Solamente obedecer a la instrucción de Dios. Amén. Y aquí hay una gran enseñanza para usted y para mí. Y después de esto, que todos están muy atentos, gracias a Dios. Espero que sigamos así, porque ahorita les voy a contar una de ultratumba. Dios es grandioso. Y Dios es todopoderoso. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Amén. El mismo Dios de Gedeón es el mismo Dios que tenemos usted y yo. Amén. El mismo Dios que estuvo ahí con Gedeón y le dio victoria es el mismo Dios que nos da victoria a cada uno de los que estamos dispuestos a obedecer su palabra. Bendito el nombre del Señor. Amén. Y este es un hombre en el cual vemos, hermanos, cómo su fe fue creciendo cada día más. Era un hombre que no era muy valiente, que digamos. Tenía muchos sentimientos, muchas emociones dentro de él y constantemente peleaba contra esas emociones. No creía, ¿verdad? No se creía capaz de poder hacer muchas cosas hasta que el Señor le habla y le dice: varón valiente y esforzado. Y Dios confía en él y Dios cree en este hombre y Dios da una gran victoria a través, ¿verdad?, de mano de Gedeón. Amén. Y el Señor quiere utilizarnos a cada uno de nosotros. Él ha decidido llamarnos. Él ha decidido escoger a cada uno de los que estamos aquí. Y Él desea poder mostrarnos su poder y su gloria, no una vez ni dos veces, sino constantemente, todos los días. Él desea mostrarnos su poderío. Él es un Dios grandioso. Él puede hacer cosas grandiosas, hermanos. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí hay una gran lección, ¿verdad?, para nosotros. Porque cuando el Señor quiere utilizar a alguien, hermanos, si confiamos en Él de todo corazón, entonces usted y yo veremos cosas grandiosas de parte de Dios en nuestras vidas. Y mire, Gedeón, como cada uno de nosotros, tiene dudas. Y él las presenta a Dios con honestidad. Hay algo que a Dios le agrada, la honestidad. Y Gedeón, ¿verdad?, abre su corazón y es honesto y comienza a tener dudas y comienza a mirar, ¿verdad?, su ejército, comienza a ver a la gente que tiene y comienza a ver, ¿verdad?, el ejército enemigo. Y como todo hombre comienza a tener temor y comienza a tener dudas, pero él confiaba, había algo que lo sostuvo y era la palabra de Dios. Lo que Dios había dictado para él, lo que Dios le había prometido, hermanos. Y el Señor Dios responde con gracia, con tolerancia y cree en Gedeón. Y a través de estas cosas que se presentan en la vida de Gedeón, Dios afirma la fe de Gedeón. Amén. Él se hace más fuerte. Son muchos, ¿sí? Y Dios le dice: no, son muchos. Es mucho el ejército que tienes, Señor, pero ellos, a pesar de que somos 32,000, pues nos doblan el número. ¿Cómo que somos muchos? Y muchas veces usted y yo nos enfrentamos a situaciones adversas que vienen en nuestra vida y planeamos y tenemos nuestro plan de guerra, nuestro plan para enfrentar esas situaciones, y Dios dice: no, es mucho. Yo no lo voy a hacer con eso que tú has preparado. Señor, pero ¿cómo? Pues si yo ya tengo y apenas si me va a alcanzar, yo no lo voy a hacer con eso. Amén. Dios nos va a dar victoria y lo va a hacer a su manera. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y mire, Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, hermanos, y sabe perfectamente que somos muy dados a atemorizarnos, ¿sí?
Y muchas veces creemos, ¿verdad?, que somos tan buenos y se nos olvida, ¿verdad?, que es Dios quien está actuando. Somos muy dados a olvidarnos, somos un poco olvidadizos también. Y muchas veces cuando todo está bien se nos olvida que es Dios quien ha intervenido en esa situación. Y nos olvidamos y vivimos, ¿verdad?, nosotros contentos y alegres por lo que estamos viviendo, por lo que está pasando en nuestra vida, pero muchas veces se nos olvida que es Dios quien está ahí. Y nos creemos muchas veces buenos, nos creemos autosuficientes, creemos que lo podemos todo, que no necesitamos de nadie más, ¿verdad?, que por nosotros mismos podemos enfrentar esa situación. Y muchas veces vienen situaciones, ¿verdad?, muy difíciles a nuestra vida y queremos enfrentarlas según lo que nosotros creemos. Nos sentimos, vuelvo a repetir, autosuficientes, pero la verdad es que ninguno de nosotros estaríamos aquí si no fuera por la misericordia y la gracia de Dios. Amén. Si usted dice, yo estoy aquí porque he logrado llegar hasta aquí, porque he estudiado, porque he trabajado, porque he hecho esto, porque he hecho esto más, está bien, qué bueno que lo ha logrado, qué bueno que ha trabajado, qué bueno que ha estudiado. Pero sabe una cosa, ni usted ni yo estamos aquí por nosotros mismos, estamos aquí por la gracia de Dios, por el amor y la misericordia de nuestro Padre. Amén. Si Él no lo hubiese permitido, usted y yo no estaríamos en este lugar. Si Él no lo hubiese permitido, usted y yo no tuviéramos lo que tenemos hoy. Si Él no lo hubiese permitido, no seríamos lo que somos hasta hoy. Todo es de Él, por Él y para Él. Amén. Y mire, la autosuficiencia es un enemigo peligroso para la vida del cristiano. Cuando nos creemos autosuficientes, creemos, ¿verdad?, que no necesitamos de nadie más y creemos que nosotros mismos podemos solucionar esa situación. Y no es así, hermanos. Necesitamos, ¿verdad?, nosotros reconocer que si Él no es por nosotros, hermanos, no lograremos hacer nada. Y Dios sabía y conocía el corazón del ejército, de cada hombre. Y Dios, ¿verdad?, le dijo a Gedeón, son muchos. Yo no quiero, ¿verdad?, que ustedes crean que por su mucha capacidad o su mucha fuerza, ustedes lograron la victoria. No. Así es que vamos a hacer un filtro, vamos a hacer una prueba. Y Dios redujo su número. Fíjese, de 32,000 a 300. 300 hombres. Con un ejército tan pequeño, sin duda alguna que había dudas en el corazón de ellos. Los hombres dudaban, pero ninguno de ellos podía llevarse la gloria. ¿Sí? El único que se iba a llevar la gloria era Dios, con ese número de hombres. Amén. Y debemos de reconocer, ¿verdad?, que usted y yo estamos en peligro constante, lo dijimos días atrás, y estamos en guerra, y nuestro enemigo no descansa. ¿Sí? Y usted y yo tenemos que escuchar a Dios y entonces salir a pelear conforme a las herramientas, ¿verdad?, a las armas que Dios nos ha proporcionado. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Dios, confiar en que tenemos la victoria. Hay un versículo que normalmente repetimos, ¿verdad?, muchas veces y lo sabemos de memoria, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vivimos muchos de nosotros con ese versículo, pero la verdad es que no estamos tomando atención o poniendo atención de las cosas que realmente Dios nos está pidiendo que hagamos. Y no podemos vivir solamente de esa palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque aquel que puede mencionar esto es porque está escuchando perfectamente la voz de Dios. Amén. Y Dios, hermanos, va a actuar en favor nuestro, siempre y cuando usted y yo podamos disponer nuestro corazón. Y aquí hay algunas características que podemos ver en este ejército tan pequeño. ¿Sí? Pero primero tenemos que confiar en Dios. ¿Cuántos confían en Dios? Amén. Dios trabaja con aquellos corazones dispuestos. Dios trabaja con aquellos corazones valientes. Amén. Y vamos a Jueces capítulo 7, por favor. Le voy a pedir que ya no se quede mucho ahí, ya le narré más o menos la historia. Espero lo haya hecho bien. Capítulo 7, versículo 1 y 2. Amén. Dice, levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Harod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré.
en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Vea, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galat. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Hacemos una pausa ahí. ¿Ven? Hubo temor. Hubo temor en muchos de ellos y muchos decidieron regresarse. Y a lo largo de nuestra vida como cristianos, ¿verdad?, ha habido gente que ha sentido temor, que se da cuenta de la magnitud de la guerra que tenemos, de la situación que está frente a nosotros, y que muchos deciden regresarse, ¿sí? Y yo espero que usted y yo no seamos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos. Amén. Pero mucha gente decidió, muchos hombres decidieron regresarse. Y aquí hay una palabra muy interesante. Dice en el versículo 3: haz pregonar, quien tema y se estremezca. El temor es, ¿verdad?, uno de los muchos enemigos que tenemos, ¿sí? La arrogancia, ¿verdad?, el temor. Y aquí el Señor dice: quien tema, regrésese, ¿sí? Regrésese. Y muchos de ellos se regresaron a su lugar seguro. Amén. Regresaron, según ellos, al campamento, a un lugar seguro. Y no tomaron en cuenta que Dios era quien estaba con ellos, hermanos. Y déjeme decirle que el temor es algo contagioso. Es algo contagioso. Yo quería compartir hoy un tema, no se lo digo, pero quizá la próxima semana. Pero el temor es contagioso, y cuando una persona, ¿verdad?, siente temor y va con otra y comienza a decirle en su falta de fe lo que está pasando, lo que se avecina, lo que viene, comienza a llenar de temor el corazón de la otra persona. Y el temor es contagioso. Ya no hay un solo atemorizado, sino ya hay dos atemorizados. ¿Sí? Y es peligroso esto, hermanos. Hace que muchos retrocedan, hace que muchos comiencen a dudar, el temor. ¿Sí? Y de esos 32,000 se regresaron 22,000. Fíjese, quedaron solamente 10,000 hombres. ¡Wow! 10,000 hombres. ¿Sí? Me está hablando que un grupo grande retrocedió. Había un ejército numeroso, mucha gente. Pero cuando vieron la situación, ¿verdad?, retrocedieron. ¿Sí? Retrocedieron. Dios les dio la opción. Pero mire, todos esos corazones podrían decir, ¿verdad?, bueno, pues Dios les dijo, Dios les dio permiso de regresar. Y claro, Dios es un Dios que nos respeta a cada uno de nosotros. Dios dice: mira, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Amén. Y quien no quiera, adelante, no hay ningún problema. Las cosas de Dios son voluntarias siempre. Y hubo un grupo muy grande de gente que se regresó. Y vamos a ver el versículo 4. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal, dice, no irá. Hacemos una pequeña pausa. Hay muchos, ¿verdad?, que dicen, algunos historiadores bíblicos dicen que Dios hizo esto, ¿verdad?, porque no quería que el pueblo, bueno, ya lo leímos ahí en el versículo 3, se jactara de que ellos por su fuerza. Otros comentaristas bíblicos dicen, ¿verdad?, que lo hizo, ¿verdad?, porque solamente esos 300 eran muy valientes y todos los demás eran pues muy temerosos. Y otros dicen que esos 300 eran los más temerosos. ¿Sí? Entonces hay varias, ¿verdad?, varios comentarios. Lo que nosotros vemos es que Dios es todopoderoso. Amén. Amén. Y que Dios lo hizo con un propósito, para llevarse la gloria a Él. Amén. Y Él se lleva la gloria siempre, hermanos. ¿Sí? Y mire, ahí versículo 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, ¿verdad?, lo
vas a poner aparte. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Y mire, muchos de ellos tomaron el agua así y la bebieron, ¿sí? Y muchos de ellos se doblaron y, amén, doblaron sus rodillas. Y para Dios esto fue una actitud, ¿verdad?, muy interesante. Algunos de ellos, ¿verdad?, estaban listos, apercibidos, volteando a todos lados. Algunos otros se quedaron por completo y perdieron de vista lo que estaba a su alrededor. Y muchas veces, ¿verdad?, actuamos de diversas maneras. Dios, ¿verdad?, miró el corazón, Dios sabe el corazón. A mí me sorprende mucho el escuchar a mucha gente que dice, Dios conoce mi corazón. Y claro, la Biblia dice que perverso es el corazón, engañoso. ¿Sí? Y Dios, ¿verdad?, mira el corazón de cada uno de nosotros. Y Dios ha escogido a cada uno de nosotros por lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Y Dios desea, hermanos, mostrarnos su poderío a través de esa disposición que hay en nuestras vidas. Amén. Y mire, estos 300 que no doblaron sus rodillas, pues fueron escogidos. Sin duda, ¿verdad?, tuvieron que dejar algunas cosas en el suelo, sin duda, pero estaban apercibidos de lo que sucedía a su alrededor, ¿sí? Este movimiento era rápido, les permitía poder estar al tanto, ¿sí? El otro movimiento, pues no era tan sabio que digamos. No sé cuántos han visto cómo se acercan a los abrevaderos, ¿verdad?, ahí, o a los pues, lugares donde hay agua, los animalitos salvajes. No se ve nada y de repente sale un cocodrilo y se los devora, ¿sí? No les da tiempo de nada, ¿sí? Pero hay unos que están al tanto, están apercibidos, y Dios desea que podamos estar al tanto y apercibidos. Hago un pequeño paréntesis. Sabe que muchos cristianos hoy, ¿verdad?, en esta noche, la noche de mañana y los próximos días, estarán agachándose por completo y perdiendo de vista la noción de las cosas, creyendo que lo que se está dando no es malo. Amén. Y usted y yo tenemos que estar apercibidos de las cosas. Tenemos que tomar atención de lo que está a nuestro alrededor, hermanos. Y bueno, Dios necesita gente con destreza, no con pretextos. Amén. Gente que esté dispuesta a hacer las cosas que Él pide de manera voluntaria, ¿sí?, con rapidez, con habilidad. Y bueno, hay muchos que están tan sedientos que se empinan por completo, ¿verdad?, a beber el agua y se olvidan de todo lo demás. Hermanos, tenemos que estar al tanto, porque el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí? Y como son días peligrosos, tenemos que aprovechar el tiempo, porque los días son malos. Entonces estar listos, apercibidos. El enemigo está haciendo tantas y tantas cosas, hermanos, que muchos de nosotros estamos, de verdad, perdón por la expresión, pero bebiendo aguas, ¿verdad?, ahí con nuestras rodillas dobladas y bebiendo agua, porque tenemos sed, sí, pero hemos perdido de vista, ¿verdad?, el peligro que está a nuestro alrededor. Dios está con nosotros, amén, hermanos. Y mire, si seguimos la lectura, versículo 6, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Imagínese el cuadro, imagínese la situación, ¿verdad? Ellos se agacharon para tomar agua y estaban ahí. Y entonces, ¿verdad?, Gedeón le dice: ustedes se regresan. ¿Pero por qué? ¿Qué pacho vamos a ver? O sea, ¿por qué me regresas? Pues nada más tomé agua. ¿Por qué, Gedeón? Qué mal, Gedeón. Para que se diga, no te digo Gedeón, te digo Gedeón. Y los regresaron, y solamente quedaron 300.
Imagínense ahora, ¿verdad? A esos 300. Dios les dijo, con ellos los salvaré. Y entonces se fueron los otros hombres, ¿verdad? Y se quedaron solamente 300. Y Gedeón les dice, bueno, Dios me ha dicho que nosotros somos los que vamos a tomar posesión de ese lugar. ¿Cómo? Háblales, les hablo. No, no les hables. El Señor le dijo que con 300, pero nosotros solitos no vamos a poder. Pero, bueno, yo no sé qué habrá pasado por ahí. 300, éramos 32,000. Y nada más 300, ¿qué está pasando? ¿Sí? Dios me dijo que con ustedes, ¿verdad? Lo vamos a hacer. Y yo les narraba ahí, ¿verdad? Al principio que quizá algunos de ellos, oye, yo me puedo ir con ellos. No, aquí ninguno de ustedes se va. El Señor me dijo que estos 300 que tomaron el agua así se quedan. No hay permiso. No, te quedas. Dios miró una cualidad muy importante en esos 300 hombres. Y mire, eran hombres valientes, eran hombres que confiaban en el Señor, ¿no? Pero eran hombres. Tenemos que leer la palabra del Señor y entenderla tal cual. Quizá mucha gente no estará de acuerdo con lo que voy a decir ahora, pero yo cuando leo a David contra Goliat, creo que había nervios en David. La Biblia dice que era un joven valiente, sí, pero era carne. O cuando lanzaron a Daniel al foso de los leones. ¿Ustedes creen que entraron sin temor? Yo no creo eso, yo no creo eso. Yo creo que había temor. Es más, Jesús mismo cuando antes de ser crucificado dice, Señor, ¿verdad? Si es posible, pasa de mí. Había algo en su corazón. No sé si temor, la persona de Jesús, no sé si decir temor, pero como hombre había una presión grande. Y yo puedo imaginarme a estos 300 hombres al ver que ya se había ido demasiada gente y que ya no nos quedamos bien poquitos y decir, lo vamos a lograr. Y yo no sé si uno que otro pensó, como que esta obra no es de Dios porque todos se están yendo. Éramos tantos y ahora todos se están yendo y nada más quedamos poquitos. Dios dijo, con estos poquitos yo voy a hacer una obra grandiosa. Amén. Y yo no sé qué pasaría por sus mentes. A lo mejor comenzaron a ponerse nerviosos, o a lo mejor, ¿verdad?, entre ellos se daban ánimo. Sí, vamos, Dios nos ha escogido, y se sentían contentos de haber sido escogidos por Dios. Yo no sé cuál sea la actitud de tu corazón hoy en esta mañana. Yo no sé si tú te sientas contento, escogido por Dios. Yo no sé si tú te sientas, ¿verdad?, privilegiado de que Dios ha puesto su mirada en ti y en mí. O te sientas atemorizado porque dices, no, cada vez somos más poquitos y ¿qué va a pasar? Hermano, entre más pasa el tiempo, más poquitos vamos a ver. Esperemos en Dios que no sea así, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y el ser escogido depende de la disposición del corazón. Nos vamos a enfrentar a muchos temores, a muchas situaciones. Decíamos el día miércoles, vamos a llorar muchas veces. Sí, pero Dios va a estar ahí siempre, fiel con cada uno de nosotros. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y la escritura dice ahí, vea, entonces 7, Jehová dijo a Gedeón, con esos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todos los demás, la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo. Esa parte me llama la atención, retuvo, ¿sí?, a aquellos 300 hombres que tenían el campamento de Madián abajo en el valle. Los retuvo, o sea, los detuvo. No, ¿a dónde va, chiquilín? Tú te quedas aquí. Tú te quedas conmigo, pero no, tú te quedas aquí. Ahorita te explico, deja que se vayan tus compañeros, ahorita te explico. O sea, yo no me puedo ir, no, pues adelántate, me tengo que quedar. Dice que los retuvo. Yo no sé, vuelvo a repetirlo,
qué es lo que había en el corazón de ellos. Pero mire, dice que Gedeón tuvo que detenerlos, que no se vayan. Y detener es cerrarles el paso, hacer fuerza para que no se vayan. ¿Amén? Es eso, hacer fuerza para que no se vayan. Yo no sé si Gedeón se puso, ¿verdad? No, tú no te vas, pero es que tú te quedas. Necesito decirte algo. Dios me ha dicho algo, espérate. No te desesperes, no te atemorices, ¿sí? Y bueno, ¿verdad? Dice que detuvo ahí a los 300. Quizá, ¿verdad? Ellos también querían irse con sus compañeros, pero Dios, ¿verdad? Le da una palabra hermosa a Gedeón. Le dice, con estos 300 hombres yo voy a hacer algo grandioso. Amén. ¿Cómo le gusta al Señor hacer maravillas en situaciones súper difíciles? Amén. ¿Lo ha visto o no lo ha visto? A ver, ¿cuántos han entrado a situaciones súper difíciles? Uy, bien poquitos. Bueno, los que no levantaron la mano, espero que a partir de mañana entren en situaciones. No se crean, no sé. Pero hemos entrado en situaciones súper difíciles. ¿Cuántas veces hemos visto la mano de Dios ahí? Amén. En todas. En todas. Señor, ¿no podría ser de diferente manera? ¿Por qué tiene que ser así? Por lo mismo. Para reconocer que sin Él no somos nada. Amén. Y que el único que da la victoria es Cristo Jesús. Amén. Amén. Situaciones complicadas. Ay, Señor, ¿cómo te gusta a ti poder meternos en estas situaciones difíciles? Solamente 300. Y tenemos más de 120,000 hombres enfrente de nosotros. 300, 120,000. ¿Qué vamos a hacer? O sea, es medio complicado el asunto, ¿sí? Teníamos 32,000, todavía teníamos la esperanza que les diéramos batalla. Pero se van 22,000, quedan 10,000. Y todavía, Señor, pues despides a 7,000 y nos quedamos. No, ya me hice bolas, ¿no? Bueno, despides a un montón y se quedan requete poquitos. 7,700. Perdón, 9,700. Punto 23, no. Y se quedan 300, Señor. Y aparte de eso, no sé hacer cuentas. ¿Qué voy a hacer, Padre? ¿Qué vamos a hacer? Y el Señor, yo creo que cada vez que le decimos eso, sonríe. Y nos dice, yo estoy aquí. Amén. Amén. Él es el comandante del ejército del cielo. Amén. Ni la muerte pudo contra nuestro Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, Señor. Entonces, en la situación difícil, repítalo una y otra vez. Amén. Y cuando le duela o cuando haya perdido algo, cuando esté sumamente, ¿verdad?, desanimado, dígale, Señor, si tú eres conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Todo lo puedo contigo porque tú me fortaleces. Amén. Amén. De Él viene nuestra salud. Pero mire, Dios escogió a estos 300 hombres, bendito el nombre del Señor. Amén. Híjole, es una situación súper complicada. Sí. Vemos pues sí, es algo grande lo que nos tenemos que enfrentar. Y todavía vemos que los demás no cooperan y se van. ¿Qué vamos a hacer, Padre? Sí. Pero con los pocos que hayan decidido quedarse, porque cuando dice aquí que Él los retuvo, tuvo que haber un corazón voluntario para quedarse. Y con ellos que decidieron quedarse, hermanos, iba a haber una obra exitosa. La multitud sin Dios es minoría. Amén. Escúchenme bien. La multitud sin Dios es minoría. Y aunque de este lado solamente haya uno o dos, amén, va a haber victoria en Cristo Jesús. Amén. Porque donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, ahí yo estoy en medio de ellos. Amén. Puede haber multitud sin presencia de Dios, pero puede haber minoría con la presencia de Dios ahí. Y eso es lo que atrae victoria, hermanos. Amén. Ahora qué grandioso sería que fuéramos multitud y la presencia de Dios ahí. Sería fabuloso. Pero si no es así, hermanos,
seamos poquitos, que la gloria de Dios sea por delante, siempre, siempre, siempre. Y la verdad es que he entendido algo, ¿verdad? Al mirar todo esto de Gedeón, que por grande que sea, ¿verdad?, una empresa, una iglesia, si en verdad es de Dios, hermanos, no nos desesperemos cuando todos o cuando mucha gente no coopere. Amén. Y yo he podido entender esto. Hay mucha gente que no quiere, y digo, Señor, está bien, si esto es tuyo, con ellos, sin ellos, tú vas a hacer una obra perfecta. Amén. Con los pocos decididos que se hayan quedado, vamos a tener victoria en Cristo Jesús. Claro que sí. Amén. Versículo 9 dice: aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. ¿Sí? Y hay un punto, hay un punto ahí. Y entonces le dice en el 11, ¿verdad? En el 10: y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento. Un punto ahí del verso 9 al verso 10. Y me llama la atención esto porque Dios le dice a Gedeón que descienda, pero hubo temor en el corazón de Gedeón. Y entonces por eso en el versículo 10 le dice: bueno, ¿y si tienes temor? Dios pudo entender esa parte. Si tienes temor, bueno, ve con tu siervo, ve con Fura. ¿Sí? Hermanos, hay cosas que nos atemorizan. Muchas cosas que nos dan miedo. Eso no significa, escúcheme bien, las cosas o que haya cosas que me den miedo no significa que yo no ame a Dios. Amén. Hermano, pero es que el perfecto amor echa fuera el temor. Sí, pero a ver, cuando usted está frente a una situación complicada, hasta se nos olvida decir que el perfecto amor echa fuera el temor. Y Dios vio el corazón de Gedeón y dice: y si tienes temor, bueno, ve, háblale a Fura, ¿sí? Hazte acompañar de él. Y hay cosas que nos atemorizan, hermanos, pero tenemos que confiar en el Señor. Él va a hacer lo que tenga que hacer. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Y Gedeón tenía un poquito de temor y le dice: bueno, para que estés más seguro, acompáñate de Fura. Y mire, si podemos ver, aquí podemos detenernos y ver las características de este hombre. Era un hombre valiente. Fura era un hombre valiente, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre, ¿verdad?, honesto, era un hombre que tenía fidelidad para con Dios. Y mire, me llama mucho la atención porque Dios le dice a Gedeón: acompáñate de este varón. Dios no le dice que se acompañe de cualquier hombre, sino de un varón que tiene características muy especiales. Amén. Muy especiales. ¿Sí? Acompáñate de él. Pero yo creo que aún por encima de eso, ¿verdad?, dice: bueno, acompáñate de Fura. Y le dijo: ¿sabes qué, Fura? Pues vamos. Y el Señor le dijo: van a ir al campamento. Ay, le digo que a Dios le gusta hacer cosas grandes en medio de cosas difíciles. Señor, pues nada más somos dos. O sea, ni siquiera los otros, ¿verdad?, 288, ¿sí lo dije bien?, me van a acompañar. O sea, nada más dos. Pues allá vamos. Antes de antier, ¿verdad?, venimos platicando y me hacía una pregunta: ¿y no da miedo? Estamos hablando de cuando oramos por alguna persona poseída por un espíritu, y decía: ¿y no da miedo? Y yo: sí da miedo. Ay, hermano, pues usted es el pastor. Pero me da miedo. A ver, ve tú. A ver, ora tú. Sí da miedo. Y yo le decía, hemos platicado de algunos casos que yo he entrado 2 o 3 veces con las rodillas que me chocan y estoy ahí, ¿verdad? Y digo: Señor, en tu nombre, Padre, y ahí voy. Dame yo. Pero ¿sabe qué es lo que fortalece? El confiar que usted y yo no lo vamos a hacer solos, sino que el Señor que está con nosotros es el que lo hace. Amén. Hay que respirar profundo, armarnos de valor y vamos. Yo no sé ante qué situación te estés enfrentando hoy, pero a ver, respira conmigo. Ok, otra vez. Y vamos adelante. Amén. No vamos solos, Dios va con nosotros. Amén, gloria a Dios. Y te van a temblar las rodillas, sí, y hasta las cejas o las pestañas, pero Dios va contigo. Amén.
Dios va con nosotros. Él lo prometió, hermanos. Así ¿Sí? es, gloria a Dios. Y por muy grande que sea la situación o el ejército frente a nosotros, Dios nos va a dar la victoria, hermanos. Y bueno, se enfrentó a esa situación. Vamos, ¿sí? Ahora no solamente los vamos a ver de lejos, ahora vamos a entrar a donde están ellos. ¡Ay, Señor! Bueno, Padre, pues, ¿cómo te gusta llevarnos a lugares complicados, Señor? Pero bueno, ahí vamos. Pero no es porque sea un Dios malo. No. Es porque Él quiere mostrarnos su fidelidad. Amén. Así es, gloria a Dios. Porque aunque ande en el valle de sombra de muerte. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Amén. Cierre sus ojos un momento. Levante su mano. Yo no sé cuál sea tu situación, pero diga conmigo: aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jesús, estarás conmigo. Den un fuerte aplauso al Señor. Este hombre Fura tenía temor de Dios, era fiel, era valiente, estaba dispuesto a ir. No dijo: ay, ¿yo por qué? Cuando Gedeón le dice: Fura, acompáñame, ¿verdad? Dios me ha dicho que vaya. ¿Seguro que Dios te dijo? No le preguntó eso. Él dijo: ok, yo voy a ir contigo. Era un hombre valiente, un hombre que confiaba en la palabra de Gedeón, pero sobre todo confiaba en la palabra de Dios. Amén. Verso 13 y 14 dice: cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba sentado. Bueno, vamos a ver desde el versículo 11. Y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Aquí podríamos tomar más tiempo, pero dice: tus manos se esforzarán. O sea, vas a tener que hacer algo. Vas a descender al campamento. Y descendió con Fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada. Escuche, de la gente armada. Cada palabra escrita tiene un porqué, hermanos. ¿Por qué lo menciona? Para que nos demos cuenta que no era gente que estaba, o sea, nada más pasándola bien. Era gente armada, ¿sí?, que estaban en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, o sea, muchísimos. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí que yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Hasta ahí hacemos una pausa. Amén. Y mire, ya Gedeón había tenido ahí en el capítulo 6 algunas pruebas, no porque él dudara de Dios, sino porque él quería estar seguro que lo que iba a hacer era dado por Dios. Gedeón amaba a Dios. Y cuando le pide, ¿verdad?, hay una prueba de dejar el paño, ¿verdad?, una pañoleta ahí en medio, y que el rocío de la mañana cayera menos sobre la pañoleta. Dios le pidió Gedeón una prueba a Dios, y Dios lo hizo así. Cuando Gedeón va por la pañoleta, ¿verdad?, se da cuenta que está seca. Y Gedeón le pide pruebas a Dios, pero no porque dude, sino porque él quiere estar seguro. ¿Sabe de quién duda? De él mismo. No duda de Dios, duda de él mismo. Y él quiere estar seguro que si Dios va con él, aunque yo tenga dudas, voy a tener victoria. Sí, amén. Que Dios va conmigo. Y ya vimos anteriormente, o lo puede ver ahí en el capítulo 6, todas las pruebas que Dios le pide, ¿verdad? Ahí se le aparece cuando él está desgranando el trigo, lo de la pañoleta, y bueno, y Gedeón no dudó de Dios, solamente quería estar seguro que Dios iba con él. Y cuando escoge a los 300 guerreros, ¿verdad?, pudo haber dudado otra vez: Señor, dame una prueba de que eres tú. Ok, baja, ve con Fura, ve al campamento y vas a escuchar algo.
Y entonces llegó ahí al campamento, ¿verdad? Y estaban ahí. Imagínense cuando escucha el sueño, hermanos. ¿Sí? Escucha el sueño, la interpretación del sueño. O sea, no tuvo que orar a Dios y decirle, Señor, dame la interpretación de ese sueño. Señor, ¿verdad? No, el mismo compañero que estaba ahí escuchando le dio la interpretación, le dijo, ¿sabes qué? Corremos peligro. ¿Sabes qué? Nos va a ir mal. Es el ejército de Gedeón, porque Dios está con ellos. ¿Sí? Y Dios nos ha entregado en sus manos. Yo no sé si se quedaron diciendo, bueno, vamos a dormirnos otra vez, o se apresuraron a irse. ¿Sí? Pero dice la escritura, hermanos, que cuando Gedeón escucha el sueño, vea versículo 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, no corrió luego al campamento y le dijo, ¡córrele fuera! ¡Vámonos! No. Y llegó, ¿qué creen que Dios? No. Hizo algo que todos debemos de hacer antes de adoró a Dios. Amén. Escucha la interpretación del sueño y sabe que Dios le ha confirmado y le ha dado victoria, y lo primero que hace es adorar a Dios. Amén. Nosotros corremos a lo que nos va a traer bendición. Decimos, sí, vámonos, Dios me lo prometió. Y corremos como esos leprosos, ¿verdad? Corrieron. Somos sanos. Dice que mientras iban de camino se dieron que ya estaban limpios de la lepra. Y corrieron y solamente ¿cuántos volvieron? ¿Y los otros? ¿Qué pasó? Uno regresó, y ¿sabe qué hizo? Cuando vio la promesa, cuando vio la respuesta de Dios, lo que hizo fue regresar a adorar a Dios. Gracias, Señor. Gedeón escucha la interpretación del sueño y lo primero que hace es adorar a Dios. Yo no sé si estaban ahí escondidos, ¿verdad? Y detrás de un arbusto o de las rocas, y escuchan la interpretación del sueño y ¿escuchaste lo que dijo? Dios es fiel. Dios es fiel, fulano. Dios es fiel. Padre, te adoramos, Padre, te exaltamos. Tú eres por sobre todas las cosas. Y yo creo que estaban ahí, Señor, bendito tu nombre. Tú eres grande, eres excelente. Pero comenzaron a adorar a Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántas veces hemos adorado a Dios en medio de esa situación? O decimos, Señor, gracias, ya era hora, tanto tiempo que te estuve pidiendo, Señor, mira esto, el otro. No, hermanos, tenemos que ser agradecidos con Dios por todo y en todo. Amén. Dios te dijo y me dijo, yo voy a estar contigo. Normalmente siempre pongo el ejemplo de que vivimos en casa, pero ¿qué otro ejemplo le puedo poner? Pues yo le pongo el ejemplo de lo que vivimos todos los días, de las noticias que recibimos. ¿Sí? Señor, tú me prometiste que mis hijos te iban a servir. Señor, tú me prometiste esto. Y Señor, yo camino en base a esa promesa. Pero de repente veo situaciones adversas y contrarias. Hay dos opciones: o reclamarle a Dios y decirle, Señor, tú me prometiste y no lo has hecho. O decirle, Señor, gracias. Te adoro porque tú eres soberano. Te adoro porque tú eres grandioso. ¿Qué decisión vas a tomar tú cuando escuches esa noticia que no te gusta, que no te agrada? ¿Qué vas a decir? Ay, Padre, pero ¿por qué? Ay, hermanos, oren porque esto. O vas a decir, Señor, te alabo y te bendigo. Hermanos, quiero glorificar a Dios porque he recibido esta noticia, pero yo sé que mi Redentor vive. Amén. Yo sé que Dios es todopoderoso. O te la vas a pasar llore y llore y lamente por el resto de tus vidas, de tus días. Hermanos, Dios desea que tomemos la actitud como Gedeón y que digamos, Señor, a ti sea la gloria. Amén. Miren que todavía no tenían la victoria como tal. Había escuchado solamente la palabra, pero desde ahí comenzó a adorar a Dios. Amén. Comenzó a adorar a Dios. Bendito el nombre del Señor. Amén. Aun cuando todavía no veas el resultado de lo prometido, adora a Dios. Adórale. Bendice su nombre. Y iba bien la situación y de repente se cayó. Sigue adorando. Sigue bendiciendo el nombre del Señor. Amén. Y bueno, viene el resultado, hermanos. Viene el resultado de la obediencia. Porque yo no sé si usted está conmigo, pero Gedeón fue obediente en todo.
Desde los 32,000, los 22,000, los 10,000, los 300, al escuchar la interpretación del sueño, al escuchar lo que Dios le había pedido que hiciera, ¿verdad? Fue obediente. Fue obediente. Y miren, me sorprende esto porque muchos de nosotros tenemos muchas dudas de qué hacer. Hermano, ¿qué puedo hacer en esta situación? Hermano, ¿qué puedo hacer en esta otra situación? Hermano, cuando usted y yo somos obedientes a Dios, Dios derrama sabiduría en cada uno de nosotros y nos da la estrategia correcta para poder actuar. No tenemos por qué andarnos tronando los dedos, perdón por la expresión, ¿verdad? Tronándonos los dedos, ¿qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué puedo decir? ¿Y ahora qué va a suceder? No, hermanos, cuando yo tengo temor de Dios, cuando obedezco a Dios, Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Dios nos da la sabiduría para tomar buenas decisiones, siempre y cuando esté dentro del temor de Dios. Si no he tomado buenas decisiones, es porque no estoy dentro de los parámetros establecidos por Dios en su palabra. Pero mire, ¿por qué menciono esto? Porque siempre la obediencia traerá victoria, hermano. Sí, amén. Siempre la obediencia va a traer victoria. Gedeón lo hizo tal cual y Dios lo pidió, tal cual y Dios lo ordenó. No metió otra idea, escuche bien, no metió otra idea, ¿sí? No metió algo extra. Él obedeció como le fue requerido, ¿sí? ¿Queremos tener bendición y victoria? Yo creo que la respuesta es de todos, amén, sí. ¿Ven? Obedezcamos entonces tal cual y Dios lo ha pedido. Amén. No hay opciones, no. Y mire, Gedeón fue obediente y en esa obediencia le enseñó a los 300 cómo obedecer. ¿Está conmigo? Viene la estrategia. Dios le da sabiduría. Y yo creo que Gedeón ha de haber dicho, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya escuché la promesa. Regresó con al campamento y les dijo, ¿saben qué? Levántense, vamos a hacer esto. Mire, Dios comenzó a darle luz, ¿verdad? Dios comenzó a darle sabiduría a Gedeón, ¿sí? Y ve ahí el versículo 17. Vamos a ver desde el 16. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, aquí viene la sabiduría que Dios le dio a Gedeón. Los repartió en 3 escuadrones, 100 de cada uno, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. O sea, que verdad que cuando despidió a los otros, ¿verdad? Tomó armas y tomó algunas cosas y tomó las trompetas. ¿Sí? Ok, aquí lo vemos. ¿Sí? Entonces dice, verso 17, y les dijo, miradme a mí. Hago una pausa. Miradme a mí. Gedeón, un hombre que había aprendido obediencia, un hombre que les estaba inyectando a ellos, ¿verdad? El rendir honor, el rendir adoración a Dios. Dice, mírenme a mí. Así como no es que mírenme a mí qué valiente soy. Recuerden que el sentir que había en Gedeón no era de un hombre valiente. ¿Amén? ¿Sí se acuerdan? No le está diciendo, véanme a mí, como tal. Cuando dice, véanme a mí, yo estoy obedeciendo a Dios. Dios desea que ustedes hagan lo mismo. Amén. Que aprendamos obediencia. Y verso 17. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Verso 18. Y tocaré la trompeta. O sea, todos ustedes tocarán la trompeta, ¿sí? Y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. ¿Están listos? ¿Sí? Dicen por ahí los niños, sí, capitán, estamos listos. Okay. Se acomodan ustedes acá, ustedes de aquel lado, y bueno, comenzamos, ¿verdad? a trabajar en la táctica que hemos diseñado, lo que Dios ha puesto en su corazón. Vea que aquí ya Dios no le dijo, los vas a separar así y así y así, ¿verdad que no? Aquí ya Gedeón, por la sabiduría dada por Dios y la confianza de que Dios estaba con ellos, comenzó a hacer una táctica a lo que le toca a él. Amén. Lo que le corresponde a él. Y dice que se separaron alrededor de sus enemigos. Miren, 300 hombres. En ese entonces, los únicos que tocaban la trompeta eran los jefes. ¿Sí? Entonces, pues por lógica,
¿verdad? Cuando el enemigo, pues todos están dormidos. ¿Le ha pasado que cuando usted está dormido y escucha un ruido y se despierta así, da cuenta que el ruido fue dentro de su casa? ¿Sí le ha pasado? Y dice, ay, ¿qué pasó? Bueno, pues algo así les pasó a los madianitas. Se espantaron. Escucharon a las 300 trompetas, vieron las 300 antorchas. Los jefes, ¿verdad?, de los ejércitos eran los que levantaban la antorcha, ¿verdad?, los que tocaban la trompeta. Y entonces cada uno de ellos, al levantar la antorcha, pues se suponía que tenían, ¿verdad?, un ejército detrás de ellos. Entonces imagínense, ven a 300 antorchas, escuchan 300 cántaros romperse, escuchan 300 trompetas. Dicen, no puede ser. Dios es grandioso. Eliseo oraba a Dios, dice, Señor, permite que mi siervo pueda ver que son más los que están a nuestro favor que los que están en nuestra contra. Amén. Y entonces suena, ¿verdad? Eso. Gedeón les da la instrucción, Gedeón lo hace y suenan, ¿verdad?, ahí las trompetas. Imagínense el estruendo tan grande. Usted y yo estamos dormidos y se escucha el estruendo. Nosotros vivimos toda nuestra niñez sobre el derecho de la vía del ferrocarril, y frente a casa, ¿verdad?, estaba el señalamiento donde la máquina tenía que sonar la trompeta. Pues todas las noches, al principio. Ya después pues estábamos ya acostumbrados a ello y ni la corneta del tren nos despertaba. Pero imagínense 300 trompetas y suenan todas, ¿verdad? A ver, vamos a hacer voz de trompeta y sonamos. Y suenan. Hermanos, Dios es grandioso. Gedeón confía en el Dios Todopoderoso. Recibió valor y fuerza de parte de Dios. Amén. E infunde ese temor reverente en esos 300 hombres. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Josué solamente tenía ahí algunas trompetas, pocas, cuando atacó Jericó, pero esta vez, ¿verdad?, eran muchísimas. Amén. Y Dios entregó, ¿verdad?, en manos de Gedeón. Miren, ellos lo único que hicieron fue por Jehová y por Gedeón. ¿Sí? Imagínense conmigo, cuando Gedeón extiende su espada hacia el campamento, todos quiebran, ¿verdad?, ahí los cántaros, se encienden las luces, cuando están encendidas las luces, ¿verdad?, y suena el estruendo de las trompetas. Estos ven alrededor todo, ¿verdad?, y comienzan a correr, unos al norte, otros al sur, ¿verdad?, pero se dan cuenta que también ahí hay hombres, que acá también, y en medio de la oscuridad, porque ellos estaban en medio de la oscuridad, comienzan a interpretar que ya está su enemigo ahí con ellos, y comienzan a matarse entre ellos, y un estruendo tremendo, y comienzan a matarse entre ellos. No habrá para qué peleéis, yo pelearé por ustedes. Amén. Y como ejército, Dios nos ha dado promesa, pero hay tantas cosas que nos desvían la atención y estamos metidos ahí con el enemigo, corriendo de un lado a otro, queriendo pelear usted y yo y hacer las cosas por nosotros mismos. No habrá para qué pelear. Amén. Dios está contigo y está conmigo. Amén. Dios lo prometió y Dios lo va a hacer. Lo único que nos toca hacer a usted y a mí, hermanos, es escuchar su voz, obedecer. Obedecer, diga conmigo, obedecer. Y quedarme quieto. Y Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Ahora, esto de quedarme quieto, ya vimos que Gedeón tuvo que esforzarse en sus brazos, lo leímos, y descender al campamento. O sea, tuvo que hacer algo. Imagínense, yo me imagino a Gedeón ahí, ¿verdad? Y le temblaban sus piernas, con todos los otros 300 también. Y a lo mejor hasta eso les ayudó, el sonido de las rodillas. Creo que en ese momento el temor se fue y ellos confiaron en el poderío de Dios, en la majestad de Dios. Él les decía, antes de entrar, me decía, ¿y hermano no da miedo? Sí, da mucho miedo.
cuadro así totalmente. Cuando entramos a esa casa y esa mujer estaba poseída por el espíritu inmundo, me volteó a ver inmediatamente. En cuanto entré, me volteó a ver y me dijo: ¿qué quieres? ¿Qué quieres? No sabe cómo sentí que dije que en el nombre de Jesús le dejes. Me dio miedo, pero después hay una fortaleza de parte de Dios que es sobrenatural, que no podemos usted y yo conseguir en ningún lado más que con la presencia de Dios. Y cuando el mismo diablo ve que Jesús está en nuestro corazón, no nos teme a nosotros, le teme a Jesús. Le teme a Jesús, al poderío y a la majestad de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Amén. Y esos hombres, sí, esos hombres no le tuvieron temor tanto al estruendo, sino que Dios estaba con ellos. Y mire, terminaron por liquidarse entre ellos mismos. Y regresaron al campamento, y los que se querían escapar, ¿a dónde van? Los detuvieron y acabaron, exterminaron con todos y cada uno de ellos. Amén. Un ejército mayor a ellos, Dios lo entregó en su mano. Amén. Con 300 valientes que confiaron, que obedecieron. La historia de Gedeón comienza con un pueblo oprimido, a los que constantemente les roban los frutos, abusaban de ellos, les robaban sus cosechas y estaban en un estado de servidumbre. Pero gracias al liderazgo de este hombre, de Gedeón, Dios les dio victoria y Dios hizo cosas grandes. Amén. Y comienzan a tener una estabilidad grande por casi alrededor de 40 años. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que puso su confianza en Dios. Amén. ¿Cuál será tu respuesta ahora? Yo deseo que Dios te bendiga y que Dios te guarde, y que esta historia verídica que hemos escuchado de la Biblia pueda ser un aliciente para que tú y yo aprendamos a confiar en el Dios Todopoderoso, en aquel que jamás se equivoca. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Y si ahora mismo estás viviendo, enfrentando una situación complicada, dile: Señor, yo quiero confiar en ti. Quiero confiar en ti, Señor. Habla con Él ahora, habla con Él. Dile: yo quiero confiar en ti, Señor. Necesito confiar en ti, Señor. Mi enemigo es numeroso y con grandes estrategias, con grandes cosas, pero yo creo que tú vas por delante y que tú me das la victoria. Quiero obedecer a tu palabra, Señor. Quiero poner atención a tus mandamientos, Señor, y levantar, Señor, mi mano en señal de victoria y declarar, Señor, que somos más que vencedores porque tú vas por delante. Gracias, Señor, gracias por ser el mismo ayer, hoy y por siempre. Gracias porque tú estás aquí con nosotros y porque podemos sentir hoy tu presencia, y porque lo que sucedió ese día con Gedeón, Señor, que tu presencia estuvo ahí. Hoy podemos sentir tu presencia en esta tarde, en este lugar. Esa misma presencia que sintió Gedeón, Señor, tú estás aquí con nosotros ahora, Señor, y te agradecemos con todo nuestro corazón, Señor, y queremos solamente decirte ahora que te amamos. Podríamos hoy pasarnos esta tarde pidiéndote por muchas y muchas cosas, pero hoy lo que queremos, Señor, hacer es levantar nuestra mano a ti y adorarte y decirte que tú eres el Todopoderoso, que tú eres nuestro Dios, que a ti sea toda la gloria. ¿Qué le parece si terminamos este tiempo adorándole